Muy bien, muy buenas tardes o noches en algunos países de Latinoamérica ya. Mi nombre es Luis Ostrowski, soy profesor y director de la División de Enfermedades Infecciosas aquí en la Facultad de Medicina McGovern en Houston, Texas. Y es un placer recibirlos el día de hoy a este seminario patrocinado por el Mycosis Study Group, el grupo de estudio de las micosis, Terranova Médica y los Centros de Control de Infecciones para discutir el día de hoy algunos temas y tendencias de infecciones micóticas en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Nuestra visión general de este seminario es que va a ser un seminario muy interactivo donde tendremos dos profesores que presentarán casos y discusión de dos temas muy importantes para nosotros en Latinoamérica y esperamos que haya tanto interacción en los casos con el sistema de respuestas que van a ustedes a tener acceso, como en la parte de preguntas y respuestas. Los temas que vamos a discutir este día van a ser Candida auris para el primer caso y esporotricosis en el segundo caso. Next slide, please. Una cosa importante que tenemos que mencionar es que esta actividad está siendo patrocinada por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Importante mencionar que esto no implica que los Centros de Control de Infección están de alguna forma endosando los puntos de vista que vamos a presentar durante esta plática. La siguiente, por favor. Y es un placer presentar a los conferencistas del día de hoy. Tenemos dos importantes micólogos de Latinoamérica el día de hoy. Nos acompaña la doctora Indira Berrio Medina, que es internista, infectóloga, maestra en micología médica del Hospital General de Medellín, quien ha tomado el liderazgo del estudio de infecciones micóticas en Colombia y otros países en Latinoamérica. Y también es un placer presentar al doctor Flavio Queiroz Telles, médico y además con doctorado en medicina, quien se desempeña en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Federal de Paraná. Flavio es uno de los expertos mundiales en enfermedades micóticas, recientemente con importantes hallazgos sobre la esporotricosis, y es un placer poder compartir el día de hoy con estos dos grandes líderes de la micología Latinoamérica. La siguiente, por favor. Next, please. Nuevamente, la logística es que vamos a presentar casos y discusión. Durante la presentación de los casos van a tener ustedes preguntas interactivas para contestar directamente a través de las funciones de Zoom. Y al final de la presentación vamos a dejar 10 minutos de preguntas para cada uno de los conferencistas. Entonces, iniciará la doctora Berrio, tendrá 20 minutos de presentación y de interacción con ustedes y 10 minutos de preguntas y respuestas. La misma mecánica con el doctor Flavio. Las preguntas que quieran ustedes hacer a los conferencistas les vamos a pedir que le hagan directamente a través de la función de Q&A abajo en sus pantallas. Van ustedes a poner la pregunta y yo voy a moderar, realmente preguntar las cuestiones y las respuestas. Vamos a practicar ahorita una de las funciones para que ustedes contesten las preguntas. La siguiente, por favor. Next, please. Y les queremos que por favor, contesten estas preguntas que están apareciendo en su pantalla. Y vamos a dar unos segundos más de práctica. Muy bien. Tom, can we have the answers? Muy bien, y tenemos que el 12% de ustedes nos está
visitando desde México, 22% de Colombia, 7% de Brasil, 12% de Argentina y 47% de otros países en Latinoamérica. Vemos que 22% de ustedes han tratado casos de Candida auris y únicamente el 17% de ustedes han tratado casos de esporotricosis. Muy bien, pasaron todos la prueba y en este momento le vamos a dar la palabra a la doctora Indira Berrio Medina, quien nos deleitará con una plática de Candida auris. Indira. Buenas tardes a todos, gracias por asistir y gracias por la invitación a los organizadores. Next. Pues esta diapositiva declara que no tengo ningún conflicto de intereses. Next. Iniciamos con un caso clínico de un paciente con una infección por Candida auris. Se trata de un hombre de 47 años quien ingresa el 23 de octubre del 2020 en plena época de pandemia, remitido a un hospital local de menor complejidad, donde consultó por un cuadro de una semana de síntomas gripales y disnea progresiva, donde requiere soporte ventilatorio, escala a máscara de no reinhalación, no mejora, por lo que deciden remitir a nuestro centro, que es de mayor complejidad. Inicialmente sospecharon infección por la COVID-19, hicieron PCR en esa institución que fue negativa. Este paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad tipo 2. Negaba otro tipo de antecedentes. Al ingreso tenía una inminencia de falla respiratoria con pobre respuesta a la cánula nasal de alto flujo, por lo que requirió intubación orotraqueal. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución. Al ingreso de urgencia hicimos nuevas pruebas de la COVID-19, descartando la enfermedad, porque el cuadro era altamente compatible y estábamos en plena pandemia, pero no. El paciente tenía un cuadro que al parecer fue de origen bacteriano, aunque la PCR fuera negativa, no podemos decir 100% que no tuvo la COVID-19, pero siguió internado sin confirmar este diagnóstico, requiriendo altos parámetros ventilatorios, relajación, protocolo de ventilación en prono porque hizo un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Se inició antibiótico empírico, que en nuestro caso era cefepime en ese momento, porque ya el paciente venía con ampicilina sulbactam de manera ambulatoria sin mejoría. Le hicimos un cultivo al ingreso de aspirado traqueal que fue negativo, pero a pesar de esto, por el comportamiento clínico, tenía fiebre, reactantes elevados y un franco cuadro respiratorio, decidimos continuar el tratamiento antibiótico por 7 días. Next. Al ingreso a la institución, a la unidad de cuidados intensivos, hicimos unos cultivos de vigilancia. Sabemos que en la actualidad no se recomienda mucho estar haciendo cultivos hisopados para tamizaje de lo que son Candida auris, tamizaje axilar inguinal, pero en ese momento sí había una recomendación y lo que no les conté es que tuvimos un antecedente previo en el 2018 de un brote de Candida auris, por lo que para nosotros era importante esa medida para detectar de manera temprana a los pacientes que tenían colonización por Candida auris al ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué hicimos? Los cultivos axilar inguinal, que ambos fueron positivos para Candida auris, y el hisopado rectal, que descartó colonización por gérmenes resistentes. Ese paciente se deja con aislamiento de contacto. Next. El paciente durante la estancia, él a los 7 días presenta un deterioro clínico importante, disfunción orgánica múltiple, requiriendo incluso soporte vasopresor a dosis alta. Inicia un nuevo cuadro que no tenía cuando llega, que era un abdomen agudo que fue quirúrgico, que requirió una cirugía emergente el 30 de octubre del 2020, donde encuentra isquemia, necrosis del colon derecho y parte del colon transverso con microperforaciones. Ese mismo día hace un hemoperitoneo, por lo que requiere ser intervenido nuevamente el 30 de octubre. Fue necesario dejarlo con un sistema vacuum en el abdomen. El 2 de noviembre, a las 48 horas, presentó una mejoría clínica, se le hizo una hemicolectomía derecha, nuevo lavado peritoneal, hilo traverso, anastomosis lateral y eventrorrafia. Ahí se cierra el abdomen, todos los cultivos de peritoneo fueron negativos, por lo que no se hizo modificaciones en el tratamiento antibiótico.
en este paciente. No tuvo nuevas intervenciones quirúrgicas. Durante todo este periodo de recuperación posterior a la cirugía, el paciente requirió nutrición parenteral total. Este paciente, desde su ingreso, cuando tuvo la falla multiorgánica, presentaba falla renal, lo que hizo que necesitara hemodiálisis intermitente de manera transitoria. Next. El paciente presentó una estancia prolongada. Miren la fecha, ya hablamos de 2 de enero del reporte de los cultivos, o sea, tenía 2 meses internado solo por requerir soporte ventilatorio. En esos 2 meses el paciente presentó previamente una neumonía asociada a ventilación mecánica que fue tratada con antibióticos con mejoría, pero llevaba más de un mes sin infecciones bacterianas documentadas y de pronto empezó con deterioro clínico, con aumento de reactantes, nuevamente fiebre, pero sin requerir soporte vasopresor. Se le inició meropenem en vancomicina y se hicieron todos los cultivos, además de nuevos estudios radiológicos. No se observó progresión radiológica, igual el paciente tenía una fibrosis instalada como secuela de su síndrome de distrés respiratorio del adulto. Los hemocultivos reportaron aislamiento de una levadura. Inicialmente nos avisaron, se le inició una quinocandina. El 2 de enero ya nos informan que el paciente lo que tenía aislado era Candida auris, tanto en sangre, y el 4 confirman además urocultivo positivo por Candida auris. ¿Cuál método utilizamos para identificar? Vitek 2. Next. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es el método de identificación recomendado para hacer diagnóstico de Candida auris, para identificar Vitek 2, MALDI-TOF, métodos moleculares, 2 y 3 son correctas, o Cromagar Candida? Ya pueden votar. Tom. Bueno, el 3% dice que Vitek 2, el 24% dice que MALDI-TOF, el 5% dice que PCR, interesante esta información, el 67% dice que 2 y 3 son correctos, es muy bueno, y Cromagar Candida solo el 2%. Next, Tom. Next. Tom. Next. Bueno, yo les voy a contar en orden de importancia cuáles son las recomendaciones para el diagnóstico. Secuenciación de ADN es la prueba de oro, como ven en el último ítem. La prueba de oro es el método molecular, pero es la técnica menos disponible, aunque es la más precisa, es desafiante, necesita entrenamiento, necesita que el laboratorio tenga todo lo necesario para la realización, por lo que es muy complejo que todos los hospitales tengamos diagnóstico por PCR. Next. Aunque MALDI-TOF, o sea, el método proteómico, no es la prueba de oro, contamos con 2 tecnologías que han demostrado ser muy buenas para la identificación de Candida auris y es precisa para todos los clados. Recordemos que hay 4 clados de Candida auris que se agruparon como en diferentes regiones, el del sur de Asia, el del este asiático, el de Sudáfrica y el de Sudamérica. Entonces, para todos, MALDI-TOF es una herramienta válida que se acerca mucho a los resultados que obtenemos con las PCR, solo que los sistemas a veces son un poco costosos y no contamos en algunas instituciones con el recurso, pero lo que se recomienda es tener un lugar de acceso al que se pueda remitir la muestra y tener un resultado de manera rápida que permita definir el manejo de los pacientes y contención de brotes de ser necesario. Next. Tenemos Vitek 2, que es la herramienta de rutina que usamos, por ejemplo, en mi hospital y en muchísimos hospitales, porque particularmente en Colombia hay como casi 90 instituciones que usan esta herramienta para diagnóstico. En este caso, nuestro paciente, cuando lo cultivamos en el cultivo normal de bacterias, tuvimos este crecimiento de esta levadura. Es un método, miren lo que está en rojo, preciso para identificar Candida auris. O sea, si Vitek le dice Candida auris,
No hay duda de que es Candida auris. El problema son los falsos negativos, porque Candida Bushimuloni puede ser reportada en algunos casos cuando en realidad estamos frente a una Candida auris. Aquí muestro una evidencia de un estudio importante realizado por los canadienses en el que participó el CDC, el doctor Sean Lockhart, donde hicieron un estudio con 35 cepas que mostraban que solo para el clado sudamericano, miren la tabla, tenía el 100% de identificación correcta, pero solo lo hicieron con 8 cepas. En la vida real, yo notaba que había algunos casos donde Baite no funcionaba, por eso decidimos hacer lo siguiente. Next. Hicimos esta investigación que está en mora de publicación, pero que ya fue presentada en el Congreso Nacional Argentino y el Congreso Nacional Colombiano. Fue un estudio colaborativo donde participó la doctora Patricia Escandón del Instituto Nacional de Salud y el doctor Guillermo García Front de Argentina, porque tomamos nosotros 80 cepas de Candida auris. Estas 80 cepas las reidentificamos por método molecular. Y esas mismas cepas las identificamos nuevamente con el VITEC 2 versión 9.1, que 9.02, perdón, no tiene ninguna modificación comparado con la 8.01. ¿Y que nos dio? Que no era el 100%, era el 94% para el clado sudamericano de identificación correcta. Se seguía equivocando con Bushimuloni, pero también se seguía equivocando con Candida famata, que vuelve a aparecer en el radar, y en algún caso no fue capaz de diferenciar Candida auris de Candida famata. Entonces, la recomendación que damos con este trabajo es, si tiene Candida Bushimuloni o tiene Candida famata reportado por VITEC, lo ideal es hacer otro método que puede ser MALDI-TOF o puede ser confirmación molecular. Next. Perdón, en la diapositiva anterior que mostraba ese resultado se me olvidó contarles que teníamos 80 cepas y de esas 15 eran cepas de Venezuela, porque fue lo que contamos en el momento, y 65 de Colombia, de diferentes regiones del país. Cromo-Agar. Cromo-Agar es una herramienta que ha sido muy útil, pero vemos que Cromo-Agar, el color de la colonia es muy variable y depende algunas veces de la cepa, del tiempo de incubación. Se hace confuso a veces la lectura de Candida auris, pero es útil. Es muy útil cuando tenemos coinfecciones. A veces tenemos más de una levadura infectando a este paciente, sobre todo cuando tenemos infecciones abdominales, que es muy común encontrar más de una levadura, y entonces aquí podemos ver con color más fácil cuántas colonias tenemos y podemos hacer identificación más precisa. Luego, por otro método. Tenemos un método cromogénico francés que es Cromo-Agar Candida Plus, que nos da una diferencia, y es que la colonia es azul y da un halo azul. Pero ¿qué pasa? Cuando sale este método promocionado, dicen 100% sensible, 100% específico, pero en realidad lo que vimos con el tiempo es que no. Podrían confundirse algunas cándidas vulturnas, según describe la literatura, o se podría confundir algunas cándidas de Bushimuloni. Nosotros también hicimos un trabajo que se realizó en realidad todos los experimentos en el laboratorio del doctor Guillermo García Frona en Argentina, y vimos que funciona para identificar Candida auris, pero teníamos un problema era con Candida parastilopsis, y eso se solucionó haciendo una adición de fluconazol de 8 a 16 microgramos al medio, y esto hace que no creciera Candida parastilopsis, pero sí es sensible a fluconazol. Una Candida resistente podría crecer y confundir. En nuestro caso, Candida vulturna, que probamos 6 que yo había enviado de Colombia, y Candida Bushimuloni, dieron bien, no se confundieron con Candida auris. O sea que es muy bueno, pero también tiene sus limitaciones. Next. Entonces, bien, ya tenemos nuestro paciente que sabemos que se identificó por VITEC, que era válido porque dijo que era Candida auris. ¿Qué tratamiento le darían ustedes a este paciente de manera empírica? Fluconazol, equinocandinas, anfotericina, todas las anteriores son correctas. Voten. $2 le daría fluconazol, 69% le daría equinocandina, anfotericina de 24%, y todas las anteriores son correctas, 5%. Next one, please. El 69% había votado que fue
equinocandinas y de hecho es el tratamiento de elección. Next. Lisa. Disculpen que hay problemas. We'll fix it, no problem. Ok. El primer mensaje que hay que dar cuando quiero tratar Candida auris es que debo conocer las pruebas de susceptibilidad idealmente. Pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos con las pruebas de susceptibilidad? Que no son tan rápidas como las pruebas para bacterias. Entonces, una recomendación es, si tenemos aislamientos de Candida auris, saber cómo en qué zona geográfica estamos, cuál es el comportamiento epidemiológico de esta región, cuáles son los fenotipos que tengo circulando dentro de ese clado para decidir el tratamiento. En nuestro caso, hicimos ITES para validar las pruebas de susceptibilidad, porque microdilución en caldo, que es el método de referencia, no lo hacemos pues de rutina, y fue una cepa multisensible, que según los puntos de corte tentativo del CDC que están en los cuadritos verdes. No tenemos puntos de corte para Candida auris, pero están estos puntos de corte tentativos que nos orientan hacia la elección del tratamiento. Recordar que para el clado sudamericano tenemos algo de resistencia a fluconazol, anfotericina y algunas cepas MDR, que afortunadamente no es como en el sur de Asia, que tenemos cepas pan resistentes o no es tan bueno como en el este asiático, donde solo tienen un poco de resistencia a fluconazol, y en el clado sudafricano, que también podemos tener cepas MDR. Next. En el tema de equinocandinas, afortunadamente hay resistencia, pero no tanta, entonces la recomendación de tratamiento es equinocandina, por eso nosotros dimos de tratamiento anidurafungina. ¿Y por qué dimos anidurafungina? Porque hace como 6-7 años que hicimos otro trabajo con Guillermo, que fuimos en el momento uno de los que definieron que las equinocandinas eran fungistáticas y no fungicidas. En las curvas de muerte sí había una diferencia que la dejamos plasmada en el paper, y era que se controlaba más rápido el inóculo con anidurafungina. O sea, todas funcionan, pero con esos resultados nuestros, yo la mayoría de los casos he preferido usar anidurafungina por eso, pero cualquier equinocandina funciona, porque la recomendación es tratar candidemia o infecciones invasivas por Candida auris como se tratan las otras infecciones por otras especies de cándida. Entonces, la primera elección es equinocandina. Nuestro paciente le dimos 14 días de tratamiento porque los hemocultivos de control a las 48 horas fueron negativos y se hizo una valoración oftalmológica que descartó compromiso ocular. Next. ¿Qué dice el CDC sobre las recomendaciones de tratamiento? Que es equinocandinas, que volvamos a la guía del 2016, que estamos en mora de actualizar, pero esa es la recomendación. Equinocandinas es lo que dicen todas las guías mundiales y la evidencia. Si el paciente no responde a la equinocandina, se recomienda pasar a anfotericina liposomal o hacer terapia combinada. Next. Terapia combinada cada vez tiene demostrada más eficacia y más efectividad, pero ¿combinada de qué? O sea, varía según la serie, según el clado. O sea, la clave es saber qué tipo de Candida auris tengo, si es agregante, si no es agregante, y conocer la susceptibilidad y el sitio de infección, porque candidemia más fácil es candina. Pero si es otro tipo de infección, tengo que buscar una combinación con antifúngicos que permitan llegar al sitio de infección y controlar el foco de infección. Si no, no voy a tener éxito. Las diferentes series documentan combinaciones con equinocandinas, con anfotericina, e incluso isavuconazol se describe adicionarlo con una terapia combinada en los estudios españoles, por ejemplo. Next. Este paciente resolvió la candidemia por Candida auris, siguió hospitalizado porque seguía requiriendo ventilación mecánica por su fibrosis pulmonar, hizo nuevamente neumonía asociada al cuidado de la salud por Klebsiella pneumoniae, que fue tratada y curada con éxito, evolución estacionaria desde el punto ventilatorio después de resolver la neumonía. Entonces, ya luego de 3 intentos fallidos de liberación de la ventilación, se remitió a un centro de ventilación crónico. Next. Entonces, ahora resumiendo,
Cuando hablamos de candidemia, pensamos que Candida auris es un caso particular. ¿Y por qué? Porque si bien en candidemia se describe una mortalidad del 30-50% para las otras especies, para Candida auris se ha descrito mortalidad hasta del 70%, sobre todo en las primeras series. La autoinfección en candidemia por las otras especies es frecuente, sobre todo a partir del sistema gastrointestinal. Candida auris es desde la piel, esa es la diferencia. Los brotes son poco frecuentes en las otras especies, pero en Candida auris siempre se debe considerar brote desde el primer caso. Vemos que los pacientes pueden estar colonizados, como fue nuestro caso, y hay unos factores de riesgo que son los que se describen arriba de esta gráfica, que son en la mayoría de los factores de riesgo que se han descrito en todas las escalas de riesgo para hacer candidiasis invasiva y desarrollar a la derecha cualquiera de estas infecciones que se ha descrito de Candida auris en todos los sistemas del organismo. Next. El grupo español tiene un modelo que está en validación, que fue un modelo predictivo de candidemia en pacientes que eran colonizados, como era el caso de nuestro paciente, y vimos que de todos los factores de riesgo independientes, que son los que están en el cuadro de la derecha, todo lo que está en rojo de esos factores de riesgo, lo tuvo nuestro paciente durante la estancia. O sea, era un paciente condenado a hacer la candidemia porque ya estaba colonizado. Y las series en general, en promedio, describen que de colonización, de estar colonizado, hay un 10% de probabilidad de hacer una infección invasiva. Next. ¿Qué nos preocupa de Candida auris? La transmisión, que genera brotes hospitalarios, que tiene resistencia antifúngica, que ya vimos que según el clado es mayor o peor en algunos casos, que la transmisión es más desde el entorno hasta el humano, es lo que estamos viendo según la evidencia, más que de humano a humano, y la parte cercana del entorno es lo que describimos en los estudios. Next. Entonces, si yo tengo un caso de Candida auris, ya tengo que actuar para controlar mi brote. El caso sería brote en el caso de Candida auris. ¿Qué tengo que hacer para controlar esto? Volver a lo básico, intensificar las campañas de higiene de manos, recordar que el alcohol es eficaz para Candida auris, no hay que lavar con agua y jabón al salir de la habitación, y que el guante no reemplaza la higiene de manos. En cuanto a las precauciones basadas en transmisiones, bata y guante lo que necesito, nada de polainas, nada de gorros. En cuanto a limpieza y desinfección, hacer énfasis en los productos y en la limpieza de los equipos móviles. Next. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que se queda Candida auris pegada a la superficie y que está en los elementos móviles. Reitero. Next. ¿Cuáles son los productos que usamos? Nunca usar amonio cuaternario porque no es activo. ¿Y cuáles son los productos que vamos a usar? Los productos registrados en la lista EPA o los productos que se describen como esporicidas. ¿Y de qué manera los vamos a usar? Seguir las instrucciones de los fabricantes. Según el país hay unos aprobados, más en unos que en otros países, entonces hay que seguir las instrucciones, pero en el caso del cloro sí se requieren concentraciones altas. Y aquí me detengo a hacer un llamado de atención, porque la alerta de la OPS para nuestros países de Latinoamérica dice que cloro a 1000 partes por millón, tomado una referencia inglesa, pero lo que sabemos es que se requieren concentraciones mayores para poder controlar para que sea fungicida, en el caso del cloro, sea orgánico o no. Next. Quise resaltar la experiencia exitosa en el hospital. Hemos tenido 2 brotes que no han durado más de 2 meses y el tema de educación a camilleros, a personal de aseo, refuerzo en las campañas de higiene de manos y campañas de limpieza de dispositivos móviles fueron los que lograron controlar el brote. Después de esa campaña de dispositivos móviles no volvemos a tener un caso desde hace 2 años. Next. Entonces, para concluir, para terminar, Candida auris sabemos que es un patógeno emergente que representa un desafío epidemiológico, de diagnóstico y de tratamiento. Es una alerta sanitaria, en todos los países se debe notificar. En pacientes con factores de riesgo predisponente y colonizados pueden desarrollar infecciones invasivas. Recordar que los factores de riesgo son similares a las otras infecciones y que la higiene de manos, limpieza ambiental, precauciones de contacto son las claves para reducir la transmisión y controlar los brotes. Next. Y en nuestros países en desarrollo, el mensaje es revisar lo que tenemos, optimizar el uso de lo que tenemos y buscar soluciones, así sea enlazando los laboratorios y consultando qué tratamientos tenemos disponibles para el manejo de los pacientes. Muchas gracias. Muy bien, doctora Berrio Medina, muchas gracias por su excelente participación. Desgraciadamente tenemos poco tiempo para preguntas. Quisiera hacerle 2 preguntas del público. La primera es, a veces nos reporta el laboratorio que Candida auris es susceptible a soles. ¿Es recomendable utilizar azoles, aunque sabemos todo el resto de información
apunta que no son susceptibles? Nosotros hemos usado fluconazol en unos casos específicos porque la infección era, por ejemplo, en el sistema nervioso central y no se concentraba equinocandina y se tuvo éxito. Pues yo no me siento cómoda descalando como se hace en las otras especies y menos porque no es tan rápido el reporte de la sensibilidad a fluconazol. Y de entrada en los 4 clados, incluso en el del este asiático, que no tienen tanto problema de resistencia, se describe resistencia a fluconazol. Entonces, yo sí creo que con fluconazol habría que andar con cuidado y los otros triazoles, la evidencia se ha documentado es en terapias combinadas y dependiendo como del sitio de infección, pero nunca en monoterapia. Por eso es que la primera opción es candina y la segunda sería anfotericina solo o en combinación. Muy bien. Y la segunda pregunta que tenemos es sobre penetración de quinocandinas en peritoneo. ¿Es conveniente utilizarlas solas o deberíamos utilizarlas en combinación con anfotericina B? Yo creo que es similar a las otras especies de cándida. Como dice el doctor Perlin, esa baja concentración de candinas en el abdomen es en parte la responsable de la resistencia que tenemos a candinas. Entonces, al igual que en las otras especies, a veces no podemos lograr la concentración óptima para controlar a nivel abdominal una infección. Entonces, no está mal a veces dar terapia combinada, pero lo más importante es controlar el foco. O sea, en infección abdominal es más el cirujano el que hace el trabajo que nosotros. Es un trabajo complementario, pero se puede considerar. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Tenemos 5 preguntas pendientes que le vamos a pedir a la doctora Berrio Medina que responda escribiendo en el Q&A. Y vamos a darle la palabra al doctor Flavio, que nos va a hablar sobre esporotricosis. Flavio, it's a pleasure to welcome you. Buenas tardes a todos. Gracias, Luis, por esta honorable invitación. Vamos a hablar hoy sobre una enfermedad endémica emergente en Brasil y que ahora está también cruzando nuestras fronteras en la América del Sur. Próximo, next. No tengo ningún conflicto. Next. La esporotricosis es una enfermedad de implantación, una micosis de implantación, y es causada por muchas especies del género Sporotrix. Hay unos de transmisiones sapronótica, o sea, por el suelo, por fragmentos de vegetales, y otras especies de transmisión zoonótica, como por ejemplo el Sporotrix brasiliensis. Y esta enfermedad tiene áreas endêmicas, hiperendêmicas em Latinoamérica, Ásia, África, e é interessante que pode ocasionar brotes ou casos agrupados. E você, à direita, vê uma residente de medicina veterinária que se infectou ao tratar um paciente felino. La esporotricose zoonótica ocorre com frequência em médicos veterinários, estudantes e residentes em Brasil. Next. Este es un caso de una niña de 8 años viviendo en Curitiba. Acá a derecha está donde está ubicada Curitiba, al sur de Brasil, y procuró un hospital en nuestra ciudad, en otro hospital, con una lesión eritemato-papular en la nariz y también una linfadenomegalia cervical. En otro servicio hizo una biopsia que reveló una dermatitis granulomatosa crónica, supurativa difusa, y desafortunadamente fue tratada con glucantime, que es un derivativo antimonial utilizado para leishmaniasis. La niña no mejoró porque no era leishmaniasis. Next. Cuando llegó a nuestro servicio, pregunté a su mamá si tenía alguna mascota. Sí, dice la mamá, la niña tiene el Oliver y el Oliver tenía algunas ulceraciones en el hocino o narina y sugerimos que fuese enviado a una consulta veterinaria. En la consulta veterinaria, el veterinario hizo un hisopado de la lesión nasal y en el GIMSA nosotros podemos ver decenas de levaduras
de un hongo que después identificamos como Sporotrix brasiliensis. Next. Ahora para votar. Para el diagnóstico de la niña, o que usted hacía? ¿Qué haría usted? ¿Una biopsia de ganglio, una PCR? Empezaría tratamiento con inoduro de potasio o itraconazol. Tenemos el diagnóstico del gato, ¿no? De la niña. Vote. Bueno, 38% solicitaría una biopsia de ganglio linfático y después teníamos que esperar unos 15 días para el resultado de histopatología o ojalá si hubiese una cultura unas 7 semanas. PCR sería para aquellos que tienen en su servicio a la PCR, porque no es un examen que está comercialmente disponible. O que hacemos aquí en Brasil, de acuerdo con la guía del ministerio, es empezar terapia inmediatamente envasado al diagnóstico veterinario. Esto que hacemos en Brasil, porque se espera mucho tiempo la morbidad de la esporotricose sigue subiendo, aumenta, incrementa, y la duración de la terapia, por supuesto, también se incrementa. Entonces, empezamos terapia basada en el diagnóstico veterinario. Next. Segundo la guía internacional de manejo de enfermedades endémicas, Lancet Infectious Disease, el padrón oro, gold standard, para diagnóstico de esporotricose es el cultivo. Y las otras, microscopía, histopatología, tiene una evidencia C, o sea, no es muy evidente. El diagnóstico por microscopía es menos de 30% en pacientes inmunocompetentes. Y la cultura, next. Y la cultura, mientras que es el padrón oro, requiere mucho tiempo y a veces contamina. Como ha dicho, el micológico directo, patología, tiene una sensibilidad baja. Los cuerpos asteroides que son tan sugestivos de esporotricose son escasos, son raros. Las serologías son validadas, pero los kits no están disponibles comercialmente. Recientemente, una de nuestras alumnas de doctorado, la doctora Cook-Niali, publicó un test rápido, evaluó un test rápido, un lateral flow, que parece tener una sensibilidad y especificidad muy buenas en esporotricosis zoonóticas. Pero este método tiene que ser validado. Next. Entonces, acuerdo con la guía de nuestro Ministerio de Salud, la mayoría de los casos en Brasil hace un diagnóstico de esporotricose probable, a veces probada o demostrado, pero si no tiene cultivo, toma en cuenta el diagnóstico veterinario. ¿Por qué? Next. Next. ¿Por qué? No está en... Antes, por favor. Bolívar. Back. This slide is not good, but okay. Si usted retarda el tratamiento de la esporotricosis, usted tiene casos muy graves. Entonces, no espera la histopatología y el cultivo, empiece la terapia con itraconazol rápidamente. Next. Bueno, esta niña fue tratada con itraconazol y se quedó curada. Su mascota, Oliver, también respondió al itraconazol. No hay fotos para mostrar Oliver aquí. Next. Del ocino, de la nariz de Oliver, aislamos un fungo que inicialmente era claro, blanco, se quedó oscuro, melanizado.
porque Sporotrix brasiliensis muchas veces se pigmenta con melanina. Acá es la micromorfología, la colinidiogénese de Sporotrix, pero necesitas un secuenciamiento de DNA, un genotyping, para saber qué especies es. Next. Pregunta para votar. ¿Cómo usted viene las diferentes especies causadoras de esporotricosis? ¿Hay algún más virulento? ¿Hay problemas de resistencia entre las especies? Las pruebas de sensibilidad in vitro pueden ser utilizadas como guía de la terapia de la esporotricosis humanas. Vote. Sí. 24% penso que Sporotrix schenck brasiliensis presentam grado de virulência mediano ou similar. E 57% de usted pensam que o brasiliense está se tornando resistente a los antifúngicos, especialmente a itraconazol. E 19% creem que as pruebas de sensibilidade in vitro são necessárias para seguir a terapia. Por favor, cierre el sondeo y vamos a the next slide. Sporotrix brasiliensis es considerada la más virulenta de las especies. Hay una comparación, aquí hay una escala, un grado de comparación, y este es más virulento. ¿Por qué? Porque se melaniza con frecuencia, porque produce biopelículas o biofilms, y principalmente porque es el único hongo termodimórfico que se transmite directamente de la fase levaduriforme. Los Sporotrix schenck no se transmite directamente por levadura. Next. Y next. De acuerdo a este es un trabajo interesante que permite observar las microfibrilas que forman las biopelículas de Sporotrix brasiliensis. Ese es responsable por su virulencia. Acá es una secreción de gato, un ensopado tingido, y usted puede mirar el biofilme, y eso es un factor de virulencia de este hongo. Sporotrix schenck no lo tiene. Next. Y de acuerdo con la guía publicada en Lancet Infectious Disease, la guía de terapia, next, por favor. El mejor tratamiento es el itraconazol, de 100 a 200 miligramos por día. Nosotros frecuentemente utilizamos 200 miligramos. Algunos casos, como pacientes con SIDA, necesitan 400 miligramos, y la segunda opción es la terbinafina. La solución de ioduro de potasio tiene una evidencia C, no es muy utilizada en la mayoría de los países, pero es importante tener en cuenta que, aunque que o estudio sugerindo una susceptibilidad in vitro variada a los antifúngicos utilizados en esporotricosis, no se ha demostrado correlación de respuesta clínica en vivo. O sea, los humanos no son resistentes al itraconazol cuando tienen infecciones Sporotrix brasiliensis. El problema está en la absorción del itraconazol, la interacción con otras drogas que puede tornar el tratamiento, el resultado de la terapia refractaria, pero no resistente. Next. Para se ter uma ideia, se estima que há 40.000 nuevos casos de esporotricosis en el mundo, la mayoría en Latinoamérica, especialmente en Brasil. Next. Next. En Curitiba, donde vivo, por favor, en Curitiba, el primer caso fue de la niña que discutimos en 2011, la niña que yo mostré que tenía el gato Oliver, y después
hasta 2022 hubo un incremento significativo de número de casos. En 2021 hubo un pico y la incidencia en mi hospital fue de 21 por 100.000 pacientes atendidos ambulatorialmente. Y este pico ocurrió principalmente por lo más severo periodo de lockdown por SARS-CoV, cuando los chicos estaban confinados en sus departamentos, en sus casas, y las familias adoptaron gatos o perros, principalmente gato, y la esporotricosis subió, incrementó mucho en este periodo y ahora está bajando de incidencia. Eso está publicado en Current Fungal Infections recientemente. Next. El caso 2, rápidamente, es una mujer que nos procuró por conjuntivitis y dolor retroocular. Este cuadro estaba evoluindo por 3 semanas y ella relataba que tenía contacto con Fred, el gato de la mascota de la familia, que se quedó enfermo, se fue conducido a un veterinario, y fue eutanasiado porque tenía esporotricosis grave, que no podría ser tratado. Y Fred, como por orientación de la salud pública en Brasil, fue cremado, ¿no? Next. Esta es nuestra paciente donde se ve una conjuntivitis tarsal de aspecto granuloso o granulomatoso. Y también tenía una adenomegalía retroauricular que constituye el síndrome oculomotor de Parinot, que sigue los casos de esporotricosis oculares. Next. En general, se piensa que el diagnóstico diferencial es la catch-scratch disease o enfermedad de la rasnadura del gato, doença de Tene, que es una doença por Bartonella, pero actualmente 99% de las síndromes de Parinot en Brasil son por Sporotrix brasiliensis y menos que 1% son por Bartonella rensenale, pero los oftalmologistas no conocen la esporotricosis ocular. Next. Este caso fue una excepción. Hicimos un hisopado de la mucosa de la conjuntiva de la paciente y se mostró positiva con levaduras gram positivas. En cultivo desarrolló centenas de colonias de Sporotrix SP, que después fue identificado como brasilienses. 20% de nuestros pacientes tienen formas oculares de esporotricosis zoonótica. Next. La última pregunta de sondeo. ¿Cómo se adquiere la esporotricosis? Contacto directo con exudatos de gatos. Traumas, pequeños traumas, minor traumas, que el paciente no se acuerda, o por vía respiratoria. ¿Quién responde? Voten. Contato direto con exudatos contaminados, 61%, está correcto. Trauma menor desapercebido, correcto. Via respiratória também está correto. Porque hoje sabemos que a esporotricose se transmite, next, por favor. A esporotricose se transmite por, next, del gato para el gato, del gato para el perro y del gato para el hombre. Y quizá del gato para el ratón. Esto no es muy conocido. El perro no transmite a otro perro, ni el gato, ni el hombre. Pero el gato es el centro de la infección y puede transmitir por muchas formas la esporotricosis al hombre y al perro. Next. Next. En estas secreciones exudativas de las lesiones hay decenas de levaduras que cuando el gato se mueve la cabeza, se puede lanzar a distancia las levaduras e infectar
la mucosa íntegra y la piel íntegra. No hay necesidad de trauma. Next. Recientemente, una profesora de doctorado de nuestro equipo, de nuestro team, demostró que el gato, cuando tiene su vía nasal, narina, pulmón involucrado por la esporotricosis, puede también infectar por esternutos o por la tos, ¿no? Eso es interesante, que esta vía es poco conocida. Próximo, next. Aquí cuando se toma la muestra, se estimula el esternuto del gato, usted puede aislar decenas de colonias en el medio de cultura. De 28 muestras respiratorias recolectadas de gatos con esporotricosis nasal, 71% fueron positivos para Sporotrix brasiliensis. Los veterinarios tienen que usar una máscara shield para atender sus pacientes felinos. Next. También recientemente se demostró que la tatú puede transmitir esporotricosis. Hay 3 casos reportados en Brasil. Un nuevo modo de transmisión de la esporotricosis felina. Next. Estamos casi al final. Y mis amigos, Brasil exporta muchos goodies, exporta soya, hierro, gold, pero también exporta micosis. Está exportando micosis para muchos países como Argentina, Paraguay, y ahora casos demostrados en Chile por el profesor Patricio Godoy de la Universidad Austral de Valdivia. Provou um caso autóctone de esporotricosis em Punta Arena, Chile. Há casos prováveis em Bolívia, porque este animal não necessita passaporte, bilhete aéreo, ticket para cruzar as fronteiras. Então, a esporotricose está viajando por Sudamérica. Next. Essa é a casuística de casos autóctones em Argentina. En 2021 hay una publicación con más de 20 casos humanos y felinos en la región de Buenos Aires y también en el sur, en la ciudad, la hermosa Calafate, que es vecina de Chile. Aquí están los Andes, hay casos humanos y felinos en el Calafate. Next. Y también llegó al Reino Unido, en Inglaterra. Este gato, Bart, que es un gato brasileño, fue levado con una familia de brasileños para la región de Harrow, cerca de Londres, y allá infectó a todos sus tutores y también su veterinario británico. Entonces, el Sporotrix brasiliensis también estuvo o está en el Reino Unido. Hay también casos en Estados Unidos, un caso documentado en Estados Unidos, importado de Brasil. Hay casos documentados en Paraguay también. Next. Para concluir, Sporotrix brasiliensis es una especie de hongo dimórfico que logró el salto del gato en términos de evolución biológica. Es una epizoonosis emergente porque involucra humanos, caninos y felinos, ¿no? Los gatos doentes tienen una altísima carga fúngica de levaduras que puede transmitirse por diversas maneras. Trauma, contacto y quizá por secreciones respiratorias. Muchas manifestaciones clínicas, formas oculares, formas osteoarticulares, inmunoreativas, neurológicas, no son todavía reconocidas por los clínicos. El brote actual de esporotricose de transmisión felina está se expandiendo en Brasil y afuera de Brasil. Y para la gente que viene visitar la área endémica, es una enfermedad de riesgo, es una enfermedad de viajeros, ¿no? Entonces, todos que estudian la medicina de viaje tienen que conocer
la esporotricosis de transmisión felina. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para preguntas. Muchas gracias, Flavio. Extraordinaria presentación. Tenemos varias preguntas en el chat. La primera viene de la doctora Xiomara Martínez Freres, quien pregunta que en microscopía directa se puede confundir con Histoplasma capsulatum. ¿Algún tip para diferenciarlos? Bueno, el histoplasma capsulato tiene como 3 micrómetros de diámetro y la levadura de Sporotrix tiene como 6 o 7. El tamaño es una forma. Las levaduras de histoplasma capsulatum son en general intracelulares y de Sporotrix no. Pero se puede, eso es para un experto, ¿no? Pero muchas veces se puede confundir. En Colombia hubo un broto de una micosis en gatos que se pensaban que era esporotricosis, pero la investigación en Medellín reveló histoplasma capsulatum. Entonces, es siempre interesante te acordar de este diagnóstico diferencial, pero hay algunas diferencias morfológicas, ¿no? Muy bien. El doctor Fernando Mesina tiene 2 preguntas. ¿Alguna experiencia de utilizar itraconazol en niños? Y experiencias utilizando suba itraconazol. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas preguntas. Sí, tenemos experiencia de utilizar itraconazol en niños. El paciente más joven que yo traté tenía 1 año y 3 meses, una niña, y que tratamos con itraconazol diluido en jugo de naranja y que fue administrado, no sé cómo en español, por el bico, cómo se usa para tomar la leche los niños, ¿no? Y se curó, se curó. Itraconazol diluido en jugo de naranja. Otro problema es tratar la gestante. No se puede tratar con itraconazol, pero con terbinafina. Tenemos muchas gestantes con esporotricosis que no pueden ser tratadas con terbinafina, con itraconazol. Y subaconazol todavía no tenemos. Me gustaría mucho. ¿Usted tiene en Argentina y en otros países el suba disponible? Muy bien. Empezamos a escuchar de que se está haciendo disponible en otros países. Aquí en Estados Unidos lo tenemos, pero justamente es muy caro las aseguranzas no lo cubren generalmente. Sí, Es muy interesante. Tenemos una pregunta de la doctora Norma Rivera Martínez, quien nos pregunta cuánto tiempo debe durar el tratamiento después de que las lesiones se curan. En general, 4 semanas. En general, 4 semanas. Pero tiene en cuenta que cuán más temprano empiezas la terapia, la duración también es menor. Por eso es importante hacer el diagnóstico probable, porque se espera, si el tiempo es muy largo para empezar el tratamiento, la duración del tratamiento también será larga, ¿no? Pero 1 mes después de la cura clínica. Muy bien, y nos comentaron en el chat el doctor Mesina y el doctor Bonifaz que en Argentina y en México ya hay suba itraconazol. Muy bien. Bueno. Pues desgraciadamente llegamos al tiempo de terminar nuestra plática. Nuevamente quisiera agradecer sobre todo a nuestros expositores, el doctor de Queiroz Telles y la doctora India Berrio Medina. Un gran agradecimiento al Centro Control de Infecciones por patrocinar este programa, a Terranova Médica por la excelente organización y esto es una invitación para que se unan a los siguientes seminarios que vamos a estar planeando a través del año. Vamos a hacer más programas en español y en inglés. Muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana y felices fiestas. Gracias.